Buen día, el día de hoy les traigo las combinaciones de fórmulas. Principalmente la medular aquí es la fórmula YAR, pero es una combinación de fórmulas para extraer cierta información de datos. Por ejemplo, aquí tenemos mucha información que está en una sola celda. Tenemos año, un mes en letra y el día en número y luego un número de control. En videos anteriores he hecho esto mismo, pero con datos que solamente tienen cierta cantidad de datos. Es decir, por ejemplo, el año, en este caso todos tienen la misma cantidad de datos, que son 4 dígitos por el año. Y está bien, podemos utilizar la fórmula extraer sin problemas, pero, ¿qué pasa con el mes? El mes no tiene la misma cantidad de datos. Por ejemplo, julio tiene 1, 2, 3, 4, 5 y agosto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y ya tan solo con esta diferencia de datos, la fórmula extraer ya no nos funcionaría para extraer estos datos. Entonces, como vemos, estos datos están separados por una comilla abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es primero guiarnos sobre esa comilla, es decir, extraer el año diciéndole que nos extraiga antes de esta comilla todo. Y el mes nos extraiga todos los datos del mes que estén entre estas dos comillas, que en este caso nos va a extraer exactamente agosto como tal cual y julio tal cual, sin importar la cantidad que sea, siempre y cuando estén entre estas dos guiones bajos. Entonces, y el día pues vemos que es igual y lo último que está acá. Entonces vamos a ver cómo se hace esta combinación de fórmulas. Lo primero es la fórmula hallar. Entonces vamos a ponerle aquí. Bueno, esta parte son unos datos que vamos a necesitar para poder formular todo esto. Como les dije en un principio, son una combinación de fórmulas. Entonces, en el primer dato que vamos a necesitar es la fórmula hallar. Ahí está, hallar. Y este texto. Una disculpa, primero vamos a poner lo que vamos a hallar. Que en este caso, entre comillas, ponemos guión bajo y cerramos comillas. Eso es lo que vamos a buscar, coma, y luego dice dentro del texto, o sea, este es el texto que estamos buscando y acá dentro de dónde o dónde vamos a buscar este texto. Le damos clic aquí y damos enter. ¿Y qué fue lo que pasó? Básicamente lo que hicimos con esta fórmula de hallar es que le estamos preguntando que dónde o en qué posición se encuentra el guión bajo. En este caso nos dijo que en la posición 5. Vamos a corroborar esta parte. El 1 es la posición 1. 2, 3, 4, 5. Efectivamente, el guión bajo está entre la posición 5. Ahora vamos a la siguiente. En este caso, lo que necesitamos saber es dónde se encuentra la segunda comilla, que es esta de acá. La primera ya la sabemos, aquí está. Pero ahora necesitamos la segunda, que es muy sencillo. Fórmula hallar. Hallar, ahí está, hallar. Y el texto buscado va a ser igual una comilla. Un guión bajo. Una disculpa por lo de la comilla. Y coma igual en esta misma celda. Coma. Pero ahora no damos enter, porque si damos enter nos va a encontrar la misma comilla que hicimos anteriormente. Entonces damos comilla para darle un condicional. Entonces damos comilla y le seleccionamos la casilla anterior, que es la que está aquí atrás, que es la C3, que es la que le estamos diciendo que es la que ya encontramos, es esta de acá. Y le ponemos más 1, para que empiece a buscar, a partir de ahí para adelante empieza a buscar. Entonces damos enter y nos dice que está en la posición 12. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Efectivamente está en la casilla 12. Entonces hacemos lo mismo con la siguiente. Buscamos la fórmula hallar y seleccionamos, ponemos el guión bajo, que es el que estamos buscando, coma, nos dice dónde lo vas a buscar. Pues en la celda que tenemos aquí. Coma, y hacemos lo mismo, la misma condición, que nos busque desde la celda anterior, que es esta que está aquí, más 1. Damos enter. Y esta nos dice que está en la casilla. El anterior estaba en la 12, 13, 14, 15. Efectivamente está en la casilla número 15. En la posición número 15. Y bueno, y por último lo que necesitamos es saber qué cantidad de datos tiene esta celda, que es donde vamos a separar los datos. Y en este caso pues es la fórmula largo. Le ponemos igual largo. Y seleccionamos la celda que necesitamos saber la cantidad.
y Enter. Nos dice que tiene 21 caracteres o 21 posiciones, como habíamos dicho anteriormente. Y las contamos así, 1, 2, 3, 4, nos va a dar 21. ¿Sale? Entonces ya tenemos lo que es los datos iniciales, entonces podemos desplazar esta fórmula hacia abajo y ya tenemos donde se encuentra la primera guión bajo, el segundo guión bajo, el tercer guión bajo y cuántos caracteres tienen en total cada celda. Estos datos son los que vamos a necesitar para extraer el año, el día, el año, el mes, el día y el número de control. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera. La primera fórmula que vamos a utilizar para encontrar el año es la fórmula igual izquierda. Aquí está, izquierda. Entonces nos pide el texto que vamos a sacar. En este caso va a ser de aquí. Debíamos sacar el texto del año. Y nos pide el número de caracteres. En este caso le voy a poner la celda C3, que es donde se encuentra el guión bajo. Entonces, si doy Enter ahí, le estoy diciendo que me saque todos los datos a la izquierda de este carácter, contando también el guión bajo, perdón. Entonces si doy Enter ahí, como vemos me extrae el año junto con el guión bajo. Lo que hay que hacer en estos casos es simple, solamente donde le pusimos que la celda C3, aquí está, nada más le ponemos menos 1, para que así nos recorra una posición anterior y de ahí empiece a extraer. Entonces le pusimos menos 1, después de la celda C3, menos 1, damos Enter y nos extrae exactamente nada más el año. Entonces podemos recorrer esta fórmula y nos extrae el año de todos estos datos. Ahora vamos a las siguientes, porque en las siguientes no podemos utilizar la de izquierda porque es un poquito diferente. Ok, en la siguiente es el mes, entonces aquí vamos a utilizar la fórmula extraer, pero no como la utilizamos en el video anterior, sino que aquí va a haber un poquito de cambios. Por ejemplo, ¿de dónde queremos extraer el texto? Pues de aquí, ¿verdad? Esto es muy simple. Y luego el número o posición inicial en la que vamos a empezar. En este caso va a ser donde se encuentra el primer guión bajo. Seleccionamos el guión bajo, pero si lo dejamos así nos va a extraer desde aquí, o sea va a extraer primero el guión bajo y luego el agosto. Entonces le vamos a poner C3, aquí C3 más 1 y así nos recorre una posición y empieza a extraer desde agosto, desde la letra A de agosto, y así para todos los meses, o sea no tomaría en cuenta lo que viene siendo el guión bajo. Entonces damos coma ahí y nos pasamos a el número de caracteres que vamos a hacer. Le podemos contar, por ejemplo aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 y le podemos poner un 6, pero cuando desplacemos la fórmula hacia abajo va a haber meses que no tienen 6, tienen más letras. Entonces aquí es donde falla la fórmula extraer, pero para que no nos falle vamos a hacer uso de los datos que extraemos. Entonces, ¿cuál es el número de caracteres? Pues obviamente va a ser a partir de aquí, que esta es la posición en la que se encuentra el segundo guión bajo, menos lo que es la celda de acá, que es la C3, que es el año, extraemos todo el año, y menos 1. Le estamos quitando también lo que es el guión bajo. Y cerramos paréntesis y damos Enter. Y como vemos, aquí cometí una equivocación. Por ejemplo, no debía haber seleccionado esta parte, porque este es el tercer guión bajo. Entonces es muy simple. Simplemente lo desplazamos acá, que es el segundo. O sea, yo lo tomé desde aquí y era desde acá. Entonces nada más lo desplazamos, ya lo tenemos ahora sí en la celda D3, que básicamente lo que le estamos diciendo es que nos extraiga lo que hay entre el guión medio primero y el guión medio segundo. Y damos Enter. Y ahora sí nos trae agosto. Desplazamos la fórmula y vamos a observar, nos extrae exactamente el mes. No importa el número de caracteres. Porque como está ligado a los datos que tenemos anteriormente, entonces obviamente nos dice exactamente el número de caracteres que necesitamos extraer. Vamos con la siguiente. Y pues bueno, aquí básicamente es exactamente lo mismo que la fórmula anterior, pero manipulando otros datos, ¿va? Entonces es igual extraer. Ahí está, extraer. Damos clic y nos dice de dónde vamos a extraer el texto, pues de aquí de la primera celda. Y coma, ¿cuál es la posición inicial? Pues va a ser ahora, no de esta, porque esta fue el primer guión bajo, ahora va a ser de la segundo guión bajo, a partir de aquí, porque necesitamos extraer el día. Entonces a partir de allí, más 1, recordemos que más 1, para evitar que nos extraiga también lo que es el guión bajo. Entonces coma y nos pide el número de caracteres, en este caso va a ser el
este de aquí, la celda de aquí de la E, porque este representa la posición del tercer guión bajo. Entonces seleccionamos ahí, pero vamos a ponerle menos. Perdón, ahí menos la celda anterior, que en este caso la 12, para quitarle de aquí para acá todos los caracteres en cantidad. Estamos hablando de cantidad, quitárselo. Y menos 1 para quitarle el guión bajo que tenemos aquí. Entonces ahí damos enter y nos extrae exactamente el día. No importa, en este caso todos los días son iguales, vea, tienen el mismo número de caracteres, pero pudiera ser el caso que en otro dato no sea el mismo número de caracteres que fue en el caso de los meses, que no fue el mismo número, y por eso es necesario hacer este tipo de fórmulas para que, si no importa la cantidad que tenga, siempre va a extraer lo que haya entre los guiones bajos. Y vamos por el último, que en este caso vamos a utilizar la misma que utilizamos en un principio, que en un principio fue izquierda, pero vamos a utilizar lo que es derecha, porque el último dato lo encontramos a la derecha. Entonces damos igual derecha, ahí lo tenemos derecha, y ¿de dónde vamos a extraer el texto? Pues de esta celda, coma, y número de caracteres que vamos a extraer, pues va a ser el total de caracteres menos lo que es la posición del último o del tercer guión bajo, que es en este caso el 15, para que así, o sea, es toda la cantidad menos de aquí para acá, y nos deja exactamente lo que ocupemos. Entonces damos enter y nos extrae el número de control. Recorremos la fórmula y tenemos todos los datos extraídos. Conclusión para estas fórmulas: son muy efectivas. Sí, la fórmula extraer como tal, como lo vimos en el video anterior, es efectiva porque podemos extraer los datos fácil y rápido, pero tiene una condición muy fuerte, que los datos tienen que tener exactamente la misma cantidad siempre en todos los datos. Es decir, el año tiene que tener exactamente siempre 4 dígitos siempre. Y el mes tiene que tener los mismos cantidad de caracteres siempre. Entonces este carácter a veces se limita porque a veces ciertos datos no son así, como en el caso del ejemplo que vemos que los meses no tienen exactamente el mismo número. Y en estas fórmulas que utilizamos aquí, esa maniobra de fórmulas, pudimos extraer, no importa el número de caracteres que tenga, siempre los va a extraer. Podemos seguir añadiendo más en esta lista y se van a seguir extrayendo de la misma forma, siempre y cuando los datos cumplan con la condición mínima, esa de que tengan un carácter entre el medio, para poder de ahí tomar la referencia y empezar a contar desde dónde podemos extraer los datos. Que en este caso tenemos el guión medio entre el mes entre el mes y el año, y también el guión medio entre el día y el mes, y así va. Y pues bueno, esto aligeraría mucho cuando trabajas con cantidades o una lista impresionante de datos y necesitas extraer los datos, así como está aquí, como extraer el año, el mes y el día en celdas diferentes para ahora sí utilizarlas en otras fórmulas o no sé, vea, hay una infinidad de posibilidades. Entonces, si necesitas extraerlas, esa es una manera de extraerlas, seguro, no importando que cambie los caracteres, la cantidad no importa, y lo haces más ágil y más rápido. Y bueno, aquí les dejo algunas recomendaciones. Por ejemplo, este video de aquí es un video referente o relacionado al video que acabamos de ver, y estos dos de este lado son otros videos que tal vez te podrían interesar, y veas todo el contenido que tenemos. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Que pasen un excelente día.